Hola, en este video voy a hablar acerca de la historia del átomo. La teoría del átomo surge en la antigua Grecia en el siglo V a.C. Fue inventada por Leucipo y su discípulo Demócrito. La teoría del átomo intenta explicar cómo las cosas del mundo están formadas, y es anterior a la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles. Anteriormente había otras teorías que decían que solo existía un elemento. Por ejemplo, Heráclito decía que el único elemento que había era el fuego, ya que todo está en constante cambio y por tanto el fuego, que representa el cambio, es el elemento fundamental de todo. Leucipo propone su teoría diciendo que todo es posible dividirlo en dos partes. Por ejemplo, al tomar una manzana se puede partir a la mitad. Después de ello, cada mitad se puede seguir partiendo, y así sucesivamente hasta el infinito. Sin embargo, él dice que no es posible realizar los cortes hasta el infinito porque siempre se tendrá una parte que sea posible cortar. Por lo tanto, la única solución razonable es que haya algo que no se pueda partir, el átomo, que es el bloque de construcción fundamental de todo. Leucipo no dice cuál es la naturaleza del átomo, de hecho dice que es desconocida, por tanto los átomos pueden ser cualquier cosa, lo que se conoce es que son indivisibles y conocen las cosas. Entonces, el principal aporte de Leucipo a la teoría del átomo es que el átomo existe. Después de esto sigue la era de la alquimia. La era de la alquimia llega desde el siglo V a.C. hasta incluso el siglo XVIII después de Cristo. Lo más importante de la era de la alquimia es que es la base de la química como ciencia y que se descubrieron las recetas de diferentes formas. Estas recetas pasarían a ser lo que ahora se conoce como reacciones químicas. Sin embargo, esto es muy importante, ya que a pesar de que la alquimia no consiguió sus objetivos, que eran descubrir la receta del oro y de la fuente de la eterna juventud, se descubrió cómo sintetizar otras cosas, como por ejemplo la urea, que es muy usada actualmente como fertilizante. La alquimia también introdujo la teoría del flogisto, que es una de las primeras ideas de la conservación de la masa. La teoría del flogisto dice que la razón por la cual al quemar algo y al pesar sus cenizas pesa menos que el objeto original. La explicación actual que se conoce se verá luego con Antoine Lavoisier, pero la explicación que se daba en ese momento es que los materiales contenían flogisto, que era necesario para la combustión. En la combustión se consumía el flogisto y pasaba al aire, ya que el flogisto estaba compuesto de una sustancia más ligera que el aire. Y por esa razón, al pesar antes y después, el peso era diferente. Ahora, lo más importante de la alquimia no es este concepto, porque ya veremos que es muy importante que se haya destruido, sino la creación de las recetas, debido a que esto lleva a la idea de que los elementos pueden combinarse en diferentes proporciones para formar nuevas sustancias. Ahora, de hecho, vamos a hablar justamente de Antoine Lavoisier, quien fue quien descubrió que la teoría del flogisto era falsa. En 1777, Lavoisier desmiente la teoría del flogisto con su obra Memoria sobre la combustión. En ella explica los resultados de su experimento más famoso, en el cual él pone un pedazo de madera a quemarse, pero pone una tapa, de tal modo que el humo de la madera no se escape. Esto usualmente generaría que la madera no se pudiera quemar, ya que como sabemos actualmente la combustión requiere oxígeno y eso estaría bloqueando el flujo de nuevo oxígeno. Sin embargo, él logró hacer que el humo se mantuviera pero pudiese entrar oxígeno. De este modo, él mide la masa de la madera al inicio y luego la masa de la madera junto con el humo, y vio que es igual. De este modo, él demostró que la masa siempre se conserva. También descubrió que el fuego no era un elemento como se creía anteriormente, sino una reacción química. En experimentos que hizo más adelante, también vio que las reacciones químicas diferentes de la combustión cumplían la misma propiedad. La masa a un lado de la ecuación siempre se conservaba. Y él también hizo otros aportes, como nombrar al oxígeno y al nitrógeno, que anteriormente se conocían como aire flogisticado y aire desflogisticado. El siguiente aporte lo hizo John Dalton, quien descubrió la primera teoría del átomo moderna. A continuación vamos a ver cuál fue su modelo del átomo, que está resumido en 5 postulados escritos por él mismo. El primer postulado es justamente el que había dicho Leucipo anteriormente. Dice, la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y esto es un agregado de la teoría de Lavoisier. No se pueden destruir. El segundo postulado dice, hay diferentes tipos o elementos de átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y tienen propiedades iguales, mientras que los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Aquí no se dice que necesariamente tienen propiedades diferentes, porque luego se vio que hay átomos de elementos diferentes que comparten propiedades similares.
Eso lo voy a explorar en mi próximo video. El tercer postulado dice, los átomos se combinan tanto entre sí como con átomos de diferentes elementos para formar compuestos en relaciones numéricas simples. Es decir, los compuestos no pueden contener una cantidad fraccionaria de átomos de un tipo, ya que esto resultaría en una ruptura de los átomos, y como los átomos son indivisibles, entonces eso no puede ocurrir. El cuarto postulado dice, los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Un ejemplo de esto son los átomos de carbono y de oxígeno. Si se combina un átomo de carbono con un átomo de oxígeno, se obtiene monóxido de carbono, el cual es un compuesto diferente al dióxido de carbono, que se obtiene cuando se combina un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno. Y sus propiedades como compuesto también son diferentes. Y el último postulado dice, los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las relaciones químicas. Eso quiere decir que los átomos no dejan de ser el tipo de átomo que son, aunque se combinen en las reacciones, y a pesar de que los compuestos tengan propiedades diferentes que los propios átomos, los átomos luego se pueden volver a separar. Sin embargo, este tuvo varios problemas, como vamos a ver posteriormente. El primer problema surgió con el experimento de los rayos catódicos de Thomson en 1904. Actualmente se conoce que los rayos catódicos son rayos de electrones que disparan de un lado a una pantalla fosforescente. Se sabía en ese momento que los rayos catódicos estaban hechos de alguna partícula, y Thomson descubrió que esa partícula era afectada por cargas eléctricas, lo cual quiere decir que los rayos catódicos estaban cargados negativamente. Sin embargo, lo que Thomson no podía entender es por qué un dispositivo de rayos catódicos antes de ser encendido no tenía ninguna carga, pero después de ser encendido sí tenía carga. Ya que antes se conocía que los átomos eran neutros, esto no podía ser. Entonces lo que decidió Thomson es que los átomos en realidad no son indivisibles. Por lo contrario, tenían una parte positiva grande, que era el protón, y tenía dentro muchos electrones negativos con cargas más pequeñas, de tal modo que las cargas de los electrones sumadas con la carga del protón fueran cero. Y esta fue su explicación al dispositivo de los rayos catódicos. Los rayos catódicos separaban los electrones del protón y de este modo lograban hacer una cosa negativa y una cosa positiva, a pesar de que el átomo fuera neutro. Ahora, la principal aporte de Thomson es que hay partes cargadas del átomo, pero la suma de las cargas de un átomo es cero, ya que en lo demás estuvo equivocado, porque hasta este momento se pensaba que los átomos eran esféricos. A pesar de que Dalton nunca dijo eso, él no dijo los átomos tienen determinada forma, Thomson supuso que la forma más natural para que esto se cumpliera y estuviese en equilibrio era que el protón fuera esférico y las pequeñas cargas o electrones incrustadas en él también lo fueran. Por esta razón, al modelo atómico de Thomson usualmente se lo conoce como el modelo del pudín de pasas, porque se asemejan a los electrones a pasas dentro de una masa más grande que es el protón. En 1911, Ernest Rutherford realiza su famoso experimento de la placa de oro. Este consistía en poner material radiactivo de modo que las partículas radiactivas salieran a impactar a una lámina de oro. Hay tres tipos de radiación: radiación alfa, que ahora se conoce que son núcleos de helio; radiación beta, que son electrones; y radiación gamma, que son simplemente energía. A pesar de que antes no se conocía específicamente qué era cada tipo de radiación, Rutherford sabía que la radiación alfa estaba compuesta de partículas, por lo cual esa fue la que eligió. Entonces lo que descubrió fue que algunas partículas alfa pasaban a lo largo de la pared de oro como si no hubiese nada. Sin embargo, lo que hizo luego fue medir también al otro lado y descubrió que muy pocas, pero algunas partículas rebotaban, lo cual lo llevó a desarrollar su nuevo modelo atómico. Hay un núcleo en el centro donde está la mayor parte de la masa, que es lo que causa que al impactar las partículas reboten, y también la mayor parte de la carga positiva. Lo que esto quiere decir es que entonces los electrones no pueden estar en el núcleo porque eso resultaría en un núcleo neutro, sino que deben estar orbitando a lo largo de la parte positiva. Sin embargo, como la mayor parte de las partículas pueden pasar sin ser desviadas, entonces debe haber una gran parte de espacio vacío entre el núcleo y los electrones. Este es uno de los modelos más conocidos del átomo, y de hecho, esta figura es la forma más clásica de representar el átomo para fines publicitarios, por ejemplo. Entonces, los principales aportes de esa teoría fueron que la mayor parte del átomo está compuesto por espacio vacío
y que el núcleo contiene la carga positiva y casi toda la masa del átomo. De hecho, incluso actualmente la masa atómica de los átomos se mira únicamente con el núcleo. La masa de los electrones, incluso en átomos de más de 100, se desprecia. Ahora vamos a ver un modelo que surgió más adelante, pero que es parecido a este, el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr sigue diciendo que los electrones giran alrededor del núcleo. A pesar de que en la figura no se muestra, sí se dice que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Sin embargo, la razón por la cual este modelo es diferente al anterior es porque ahora los electrones tienen su órbita definida con diferentes radios. Cada uno de estos radios es un nivel de energía diferente, que es justamente el principal aporte de este modelo. Los electrones que giran alrededor del núcleo lo hacen con diferentes niveles de energía. Y esto se hizo como parte del descubrimiento de la mecánica cuántica, ya que sabía que la energía venía almacenada en pequeños paquetes, llamados cuantos. Solo algunos niveles de energía son permitidos, que son los múltiplos de la unidad mínima. Por esta razón, si se tiene acá un cierto número de electrones, después de que se llene este nivel de energía deben pasar al siguiente y así sucesivamente. Sin embargo, ese modelo tuvo muchos problemas. El primero de ellos es que solo funciona para átomos que solo tienen un electrón, debido a que si hay más electrones, entonces la fuerza de repulsión eléctrica entre las cargas hace que el átomo no sea estable. Y en segundo lugar, a pesar de que esto ya es física más avanzada, las cargas en movimiento desprenden campos magnéticos, que gastan energía, y al gastar energía, esto causaría que los electrones fueran cada vez a un nivel de energía menor y finalmente terminaran colapsando en el núcleo. Por esta razón, al final se descubrió el modelo cuántico, que es el modelo de átomo que se usa actualmente. Este puede parecer complicado, sin embargo es bastante sencillo, pero es largo y por eso no lo voy a explicar en este video, sino en mi próximo video, que va a ser justamente acerca del modelo del átomo actual y de las propiedades periódicas de los átomos. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.